Hola, ¿qué tal? Soy Juan Esteban, un chileno viviendo en Alberta, Canadá, y hoy día te invito a conocer Innisfail. Acompáñenme. Bueno, en la provincia de Alberta vamos a encontrar estas ciudades grandes, típicas, conocidas como Calgary y Edmonton, pero también vamos a encontrar una serie de pueblitos más chiquititos, súper interesantes, y que a diferencia del concepto que uno tiene de pueblo, estos están súper bien abastecidos y tienen súper buenos servicios. Así que vamos a conocer Innisfail. Bueno, finalmente llegamos hasta Innisfail. Innisfail es un pueblito que tiene un poco menos de 10.000 habitantes. Anda por ahí con Olds. Aquí tenemos el mapa de Innisfail, del town de Innisfail. Innisfail está a unos 35 kilómetros al norte de Olds, el pueblo donde vivo yo. Así que vamos a recorrer y vamos a ver con qué nos vamos a encontrar en este hermoso pueblo llamado Innisfail. Ahora llegamos hasta el Centennial Park de Innisfail y mira, de fondo tenemos el Napoleon Lake o Lago Napoleón, que es un lago que en este momento está completamente congelado y cubierto de nieve, pero eso te permite realizar algunos deportes de invierno, como por ejemplo esquí cross country, es decir, caminata con esquí, o también puedes hacer caminata con snowshoes. Después, si giramos, vamos a encontrar lo que es el Centennial Park mismo, ya donde tiene una pequeña pendiente, hay una pérgola donde tú puedes venir cuando el tiempo es mejor, en verano, en primavera, no sé. Hay incluso aquí un sector de picnic que tiene unas parrillas donde tú puedes venir a hacer tu asado. Acá los asados son de hamburguesas más que de carne, pero puedes venir a hacer un asado. También te puedes venir a deslizar un poquito más arriba, hay una pequeña colina, tendrá un desnivel de unos 3 metros, algo así, donde tú puedes venir a deslizarte, a jugar con la nieve. Y un poquito más arriba hay un parque de perros que se llama, no me acuerdo, Off Leash, es donde la gente viene con el perro y puede soltar al perro, le puede sacar la correa y el perro puede jugar y puede tener un momento de andar más suelto al aire libre dentro del Centennial Park. Seguimos recorriendo Innisfail. Y al lado del Centennial Park hay una colina donde puedes traer tu deslizador y pasar un momento entretenido. Otro de los lugares que vale la pena visitar acá en Innisfail es definitivamente la biblioteca. Esta es la biblioteca o el centro de aprendizaje de acá de Innisfail, que tiene varias características bien llamativas. En primer lugar, el edificio tiene yo no sé nada de arquitectura, no sé nada de diseño, pero estéticamente no parece una biblioteca. Tiene en el techo, tiene lo que podríamos llamar un techo vivo, que en el fondo tienen plantas, se ponen plantas arriba que cumplen una función de, no sé si es
retención o purificación de agua. Así que está bien interesante eso. Y el entorno que hay es un entorno, está como justo entre medio de un bosque, entonces es súper bonito el lugar. Ahora, déjame contarte un poco, las bibliotecas acá no son lugares donde solamente se acumulan libros, libros donde tú puedes ir a leer, a pedir un libro antiguo, cosas así, medias fome, medias aburridas. Las bibliotecas acá son mucho más entretenidas, tienen un montón de actividades. Hoy día, lamentablemente, hoy día es domingo y está cerrado, entonces no podemos entrar. Pero te cuento algunas cosas. Por acá, por ejemplo, el año 2021, en diciembre, vinimos a ver un concurso que había de árboles de Navidad. Entonces, distintas organizaciones, distintas empresas auspiciaban también a grupos y para competir, para adornar árboles de Navidad, y entonces hubo una competencia, después incluso hubo una votación. Dentro de eso, para nosotros, los espectadores, los visitantes, había una búsqueda del tesoro entre medio, entonces era súper entretenido para los niños empezaban a buscar dónde había, no sé, el monito con 3 rayas, el tal monito. También acá estaba Santa con señora Claus para tomarse fotos, así que estaba súper entretenido. Además les dieron a los niños, me acuerdo, una bolsita con actividades y con cosas, por ejemplo, para adornar galletas, así que estaba súper entretenido, mucho más que solo venir a sentarse a leer libros. Yo no sé acá, como referencia, te puedo decir que, por ejemplo, en la biblioteca de Olds, que es el pueblo donde yo vivo, se hacen clubes de Lego, hay un club de Minecraft, hay un taller donde se enseña matemática, o sea, hace como una especie de reforzamiento de matemática para todas las edades. Hay un taller donde se enseña a usar, creo que es Excel, para todas las edades también. Hay una mesa, por ejemplo, esto es solo experiencia personal. Yo soy fanático de armar rompecabezas y hay una mesa donde cada 1 o 2 semanas abren un rompecabezas y ahí cualquier persona puede llegar y poner su piececita. Así que yo voy un rato, me siento ahí súper nerd, pero bueno, eso es lo que me gusta a mí. Me siento un rato y empiezo embalado armando rompecabezas. Así que las bibliotecas acá son mucho más que agarrar un libro lleno de polvo y ponerte a leer. Seguimos visitando Innisfail. Otro lugar que vale la pena visitar durante el invierno acá en Innisfail es definitivamente Ski Hill. Mira, nosotros estamos a, no sé, 2 horas, 3 horas de las montañas, así que no tenemos cerca un lugar para esquiar, para practicar snowboard, pero en Innisfail se aprovecha esta especie de colina que se genera y hay un resort, un centro de esquí, donde tú puedes venir a esquiar durante el invierno. Ahora está cerrado, abren en un rato, abren a la 1. Te voy a dejar la página, creo que es www.innisfailskihill.ca. Creo que esa, si no, te la voy a dejar por acá escrita. El pase diario vale $15 por persona, todas las edades. El pase de temporada para niños vale $75, para adultos vale $100 y por grupo familiar vale $300. Seguimos recorriendo Innisfail. Otro lugar interesante de visitar en Innisfail es el Wildlife Park, Discovery Wildlife Park. ¿Qué es el Discovery Wildlife Park? Mira, inicialmente esto partió como un refugio para osos, ¿ya? Donde recuperaban a osos que ya sea habían sido dañados o que habían perdido, osos chicos que habían perdido a su mamá. En fin, fue un refugio para recuperar a los osos, ya, para rehabilitarlos, y después se fueron sumando más animales y hoy día es como si fuera un zoológico.
Pero ahora está cerrado. ¿Por qué está cerrado? Esto funciona todos los días, desde mayo hasta septiembre. Estamos en enero, así que está cerrado. Pero entre noviembre y hasta el 15 de enero hubo un show de luces, con más de, entiendo que eran más de 15 kilómetros de luces. ¿Ya? No es 15 kilómetros el recorrido, sino que todo me imagino que el cableado, la cantidad de luces, si lo extendían, llegaban a 15 kilómetros. ¿Ya? Era un recorrido que tomaba algo así como 40 minutos. La entrada se pagaban $30 por auto, como no sé si se alcanza a ver allá dentro el precio. Y otra cosa es que acá tienen, además de esto que es como el zoológico, donde hay osos, hay leones, hay lobos, hay monos, en fin, hay una serie de animales y hay horarios en que hacen show, hay un show de osos, hay un show de lobos, en fin. Pero también tienen un sector para campground, que son los lugares estos donde se vienen a instalar las casas rodantes. Así que eso es Discovery Wildlife Park. En Innisfail también hay un rink permanente donde puedes venir a patinar o jugar hockey. Otro lugar interesante de visitar acá en Innisfail es este lugar, Dino Center. A ver, déjame explicarte. Dino Center, si bien el nombre te da a entender que es como un museo de dinosaurios, como el que vimos en Drumheller, si no lo han visto se los voy a dejar acá arriba, pero a ver, la verdad no es tan así. Hay algunos, podríamos decir, algunas figuras de dinosaurios, hay algunos que son bien grandes, pero no es el foco principal. Es como un museo, tiene además un mini golf, tiene una cafetería, pero el museo no está solo enfocado en dinosaurios, sino que está enfocado como en el origen del universo, el origen de la vida, como ese tipo de cosas. Así que es un lugar, está bien bueno para visitarlo, está bien interesante. Así que si andan por Innisfail, no se pierdan de visitar Dino Center. Bueno, y finalmente llegamos hasta el centro de Innisfail. Mira, te voy a contar algunas cosas. Esta es la calle principal por donde uno entra a Innisfail. Y hay, dentro de las tiendas que vamos a encontrar, por ejemplo, en esa cuadra, vamos a encontrar varias thrift stores, que son tiendas de cosas usadas o incluso antigüedades. Bien interesante, sobre todo para cuando recién estáis llegando a Canadá. También un poquito más allá hay un cine. Si estás pensando en almorzar, hay distintos tipos de restaurantes. Hay un restaurante de comida china ahí. Hay un restaurante un poco más atrás, un restaurante que se llama Petros, que es de carnes y pizza. Está Boston Pizza, un poco, digamos, antes o en la entrada del pueblo. Hay restaurantes de comida rápida, como por ejemplo McDonald's, hay Dairy Queen o The Q. Hay una Pizza Hut un poco más allá. Hay otros
otras cadenas de pizza, Buster Pizza, Canadian Pizza. También en términos de tiendas hay Dollarama, hay 2 Dollaramas acá en Innisfail. Ya les mostré en un video de qué se trataba Dollarama y cuál era la ventaja de comprar en Dollarama. Si no lo han visto, se los voy a dejar acá arriba. También vamos a encontrar que, por ejemplo, en esta misma calle principal está la Legión, que fue donde vinimos el año pasado a ver luchas wrestling. Si no lo han visto el video, se los voy a dejar acá arriba. Así que hay hartas cosas interesantes en el centro de Innisfail. Está bien entretenido, está bien bueno. Hay un supermercado más o menos grande en la entrada de Innisfail, un supermercado Coop. Así que básicamente podemos decir que Innisfail tiene de todo lo que necesite. Es un pueblo bien entretenido, bien interesante, se hacen hartas actividades, es bien parecido a Olds, pero tiene algunas diferencias. Por ejemplo, Olds es más plano, acá hay más colinas, por ejemplo, donde les mostré para poder ir a esquiar. Así que hay hartas cosas entretenidas para hacer acá en el pueblo de Innisfail. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y nos vemos en el próximo video de Juanes en Alberta. Chao, chao.